Bueno, ¿qué opinan los estudiantes? ¿En qué se debe invertir el presupuesto 2013? Al menos parte de ellos. Permítame presentarles inmediatamente a nuestros invitados el día de hoy. Comenzamos con Hilda Rubí González, estudiante de Medicina en la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Federación de Centros Universitarios. Daniel Martínez también nos acompaña el día de hoy, estudiante de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Gabriela Graterol, estudiante de Economía Política en la Universidad Bolivariana de Venezuela y miembro de la Juventud del PSUV. Y Salvador Lugo, estudiante de Sociología en la Universidad Central y miembro también de la Juventud del PSUV, a quienes le damos la bienvenida en esta mañana con la ciudad de fondo. Gracias. ¿En qué se debe invertir el presupuesto para las universidades? Me llamaba la atención en las encuestas que buscaban era transporte. Se privilegia infraestructura, transporte, sobre lo que es el centro de las universidades, el deber ser de las universidades, la educación, la calidad en la academia. Sí, bueno, Salvador. Primero que nada, un saludo a todos los televidentes, el día de hoy domingo, con esta linda mañana que está aquí atrás de nosotros. Bueno, un tema complejo, un tema que tiene distintas variables, un tema que tiene distintas visiones, un tema que debería tener, la inversión del presupuesto universitario debería tener una inversión integral, y una inversión integral que responda a un proyecto país. No podemos seguir teniendo universidades que estén aisladas de una realidad país, no podemos seguir teniendo universidades que estén aisladas de un contexto país, y no podemos seguir teniendo universidades que no estén de la mano con el contexto país. Es decir, hay un programa de gobierno, hay un programa de gestión, que es ratificado por la gran mayoría del pueblo venezolano. Y nosotros como estudiantes, cada uno de nosotros, desde Hilda, que estudia Medicina, el compañero Francisco, que estudia en la Universidad, Daniel, que estudia en la Universidad Simón Bolívar, Gabriela, que estudia Estudios Políticos en una casa de estudios que se generó como respuesta al modelo excluyente, y hasta mi persona, debemos responder a las necesidades del país. Ahora, Salvador, pero para responder a esas necesidades hace falta presupuesto para prepararse. Por supuesto. ¿El presupuesto es adecuado, es acorde? No, pero yo creo que antes de plantear en dónde se debe invertir este presupuesto, yo también estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, y la universidad tiene un rol que cumplir en la sociedad, y es la de formar profesionales altamente capacitados para servir a la misma sociedad. Y el hecho de cuál es la dirección que debe tomar la educación universitaria es algo que se tiene que discutir entre todos, no puede discutirse únicamente entre un grupo. Nosotros sabemos de muchísimos congresos, por ejemplo el Congreso Bicentenario de Estudiantes, a los cuales no se nos ha invitado, y consideramos que en realidad ese proyecto de país lo debemos construir entre todos, no se puede construir bajo una sola línea o una sola visión de país. Eso es lo que me parece más importante. Sin duda alguna, yo creo que el presupuesto universitario tiene que ser distribuido en todos esos requisitos que queremos la comunidad universitaria, desde los profesores, desde los estudiantes, desde los trabajadores. Aquí observamos, por ejemplo, yo como estudiante de la Universidad Central de Venezuela veo con tristeza que algunos institutos se nos estén cayendo, que tengamos problemas en algunas cátedras de diferentes facultades porque el presupuesto universitario no nos da. Vemos como en los últimos 6 años tenemos una deficiencia presupuestaria que cada vez nos está atacando más, porque el gobierno dice que nos incrementó un 30% el presupuesto, pero no revisa los niveles de inflación que cada vez nos está atacando. Por ejemplo, es verdad, la Universidad Central de Venezuela durante este año se le aprobó 1.500 millones, pero la verdad es que eso no es suficiente. Vemos cómo nos ataca la inflación en los últimos años y que nos quedamos cortos para poder solucionar todos esos problemas de la comunidad universitaria. Ahí es donde tenemos que ver y revisar, y entre todos, desde el gobierno y nosotros como estudiantes en conjunto, ver para qué invertir el presupuesto universitario. Antes de darle la palabra a Gabriela, yo quiero mostrarles una encuesta que hizo el Twitter del Diario Panorama, @Diario Panorama, y que nos permitimos mostrarles a ustedes. Ellos hicieron la siguiente pregunta: ¿en qué áreas cree que debe invertirse el presupuesto en las universidades para este año? Y estas fueron las respuestas, ¿no? Infraestructura, que sacó la mayor cantidad de votos, 31%, servicios estudiantiles con 17%, luego sigue pago de nómina, seguridad, investigación y docencia. Repito la pregunta, me llama la atención que los estudiantes, la comunidad universitaria está privilegiando lo que es infraestructura, servicios estudiantiles como comedor, autobuses, transporte, en fin, y el resto, pago de nómina, seguridad y de último, investigación y docencia. ¿No se está desvirtuando hacia dónde deben dirigirse los recursos, Gabriela? Es correcto. Sí, nosotros, me parece que la primera pregunta que deberíamos hacernos es cuál es la tarea de las universidades venezolanas en torno a lo que sucede en el país. Bueno, el compañero Salvador tocó algunos puntos, ¿no?, que son como la guía.
Y entiendo que el problema no está directamente relacionado con el presupuesto, porque si nosotros evaluamos, por ejemplo, la cantidad de recursos que se invierten en universidades como la UCB, la Universidad Simón Bolívar o la LUC, es inclusive superior al presupuesto de algunas gobernaciones. Entonces eso nos sugiere varias cosas. Y ciertamente parece que se ha desvirtuado el papel de las universidades en torno a la investigación, que además debe estar estrechamente vinculada a las necesidades del pueblo venezolano, a cualquier otra cosa en la que se invierta. Entonces, y tiene que ver además, entendemos que el gobierno bolivariano hace inversiones importantes en el tema de la investigación, que para un país que debe desarrollar sus fuerzas productivas, que debe diversificar su economía, las universidades deben estar netamente ligadas a ese desarrollo y deben aportar el conocimiento científico, teórico, para que luego eso se pueda llevar a cabo. Vamos a hacer una pausa en este momento. En la próxima parte vamos a evaluar temas que han surgido en este primer bloque, en esta primera parte. ¿Es suficiente el presupuesto que ha sido asignado, ese 30% que se destinó para este año? ¿Seguirán los problemas, seguirán las protestas en las universidades del país? Participe usted también a través de nuestro Twitter, @sestudiantesfb. Hacemos una pausa, ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes, hoy debatiendo sobre el presupuesto universitario. ¿Es suficiente? ¿Garantiza una educación superior de calidad en Venezuela? El pasado martes, el diario Panorama reseñaba en su página web la siguiente información: en 30% se incrementó el presupuesto universitario. Sin embargo, esta cifra y este mismo periódico en este artículo reseñaba lo que decía la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores, Rita Áñez. Ella decía: si sumamos la inflación acumulada y la proyectada, más la alta demanda de costos de los servicios en seguridad, transporte estudiantil, comedores e insumos de enseñanza, se puede decir que este incremento solo es un equivalente para mantener el pago del siguiente ejercicio fiscal. Es decir, no es suficiente. ¿Seguimos quedando cortos? Sí. Bueno, yo creo que para... en torno a esto, creo que es importante. Voy a escuchar a Daniel y luego te doy la palabra. Buenísimo. Yo creo que para entender este problema donde sentimos que se desvirtúa la prioridad en donde se debe invertir en la educación, es por dos razones básicamente. Primero, hay que entender que cada universidad tiene una realidad diferente y los estudiantes de primera mano siempre van a sentir sus insuficiencias en comedores, vamos a sentir las insuficiencias en transporte y todo lo que son las necesidades básicas. Y segundo, hay que entender que el presupuesto viene asignado por el Ejecutivo Nacional. Él es el que le asigna, sobre todo en el caso de la Universidad Simón Bolívar, un presupuesto dividido en partidas. Ellos te dicen en qué área de la universidad tú vas a utilizar el presupuesto. Y es ese mismo presupuesto el que ya se nos dice que se va a usar o en transporte o en comedores, dejando a un lado todo lo que es la investigación y el área académica, que es lo que se necesita para tener una educación de calidad. Sí, yo creo que es importante, viendo estas declaraciones de la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores, es importante que los rectores de una universidad no solamente salgan pidiendo dinero al gobierno, tienen que salir proponiendo, generando debate. Para mí es lastimoso que la rectora de la universidad donde yo estudio, solamente único que no le escucha es que no tiene presupuesto. Es una rectora que no le presenta soluciones al país, no presenta debate, no presenta conclusiones. ¿Dónde están las investigaciones que presenta la Universidad Central de Venezuela? ¿Dónde están las investigaciones que presenta la Universidad Simón Bolívar? Yo entiendo el problema del presupuesto, pero hay que ir a una sinceración del presupuesto. El tema de las becas. El Viceministerio de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación Universitaria mandó a hacer un registro, el registro llamado Sucre, de todas las universidades, sobre el tema de las becas. Resulta ser que cuando hacen el registro de las becas, en la Universidad Central de Venezuela, quedaron 4.000 becas que se le estaban otorgando a la Universidad Central de Venezuela, que ya esas personas o estaban graduados o ya no devengaban la beca. Un ejemplo, necesitamos sincerarnos, no es solamente pedirle al gobierno más dinero y más dinero, necesitamos debatir en qué se va a invertir el dinero. Yo creo que lo principal aquí es debatir el rol de la universidad en el pleno 2013, el rol de la universidad en la sociedad venezolana y cuáles son las áreas que la universidad debe priorizar y que debe atender integralmente para invertir, pero no solamente presupuesto por los presupuestos, no, eso sí, no vamos para ningún lado. Salvador, ya que menciona la Universidad Central de Venezuela y precisamente la rectora García Cecilia Rocha, el pasado miércoles 30 de enero el diario El Nacional publicó sus declaraciones precisamente, donde dice: Universidad Central de Venezuela exige recursos de 2012 para compensar las fallas. Esto lo justifica de la siguiente manera, y es lo que quiero que ustedes lo analicen a continuación.
dice la rectora Cecilia García Rocha, del 100% de los recursos que se piden, solo nos entregan el 48%, y de ese 48%, el 80% es para pagar sueldos y salarios, es decir, el gasto corriente. ¿Qué te queda para el funcionamiento de las universidades? Pues solamente un 20%. Esta es una justificación para exigir mayores recursos. Fíjate, José Manuel, yo difiero un poquito de Salvador, porque la universidad siempre ha estado de cara al país y siempre ha planteado propuestas. Por ejemplo, aquí está, la Universidad Central de Venezuela propuso cuál sería el presupuesto que necesitamos, y la verdad es que solamente nos suministraron el 32%. Pasó el año pasado, donde los últimos 3 meses el presupuesto no llegaba a través de créditos adicionales, y ahorita en el mes de enero todavía no tenemos para pagar, por ejemplo, la beca del mes de enero. Entonces, cuando vemos que los problemas continúan, la misma ministra lo decía, que la Universidad Central de Venezuela siempre ha estado abierta. Ella hasta realizó un estudio con estudiantes de la universidad y unas mariposas negras. Entonces siempre hemos visto que la investigación es importante para el país. Yo no critico que se le dé más presupuesto a una que otra universidad, pero que todas tengamos presupuestos iguales. Pero el 80% se va en gasto corriente. Es que es así, el 85% del entonces, presupuesto se va para las nóminas. Claro, pero además hay un dato curioso que nosotros deberíamos revisar, y es que, por ejemplo, en la Universidad Bolivariana y la UNEFA, que son las universidades de mayor extensión y con mayor cantidad de estudiantes, reciben un presupuesto mucho menor al de la UCB o el de la USB. Entonces, y además de todo, el comedor de ambas universidades, de la UNEARTE y de la Universidad Bolivariana y la UNEFA, es muy bueno en comparación a lo que sucede en la UCB o a cualquier otra universidad. Entonces, el tema de las proposiciones que nosotros hagamos en las universidades tiene que ser mucho más allá de necesito más plata, necesito más esto. Tiene que ver con el rol de la universidad en el país. Ok, en el país nos proponemos la construcción de tantas viviendas, en la Comisión Vivienda de Venezuela, bueno, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros van a participar en este tramo de esta construcción por medio de células, bueno, de saber y de trabajo, que no es estrictamente una propuesta, bueno, que es una propuesta de los revolucionarios, pero tiene que ver con la construcción del país, y es tarea de todos los venezolanos, creamos el proceso revolucionario o no, la de aportar a esa diversificación de nuestra economía y además a que nuestro país crezca, pues. Sí, pero eso, según lo que estoy entendiendo y según lo que dicen los rectores, se va a tener que realizar tan solo con un 20% de ese presupuesto, que es lo que se destina para ese sector, porque el resto es gasto público. Aquí vemos también declaraciones del vicerrector de la Universidad Nacional Abierta, Arnaldo Escalona. Él dice que se está ante un cierre técnico prácticamente. O la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Digo, que dijo que el presupuesto 2012 solamente alcanza para los primeros meses de este año. Entonces, ese compromiso de las universidades, ese llevar el conocimiento a las comunidades, se va a hacer con un 20% del presupuesto. Por supuesto, pero en una etapa de no sinceración, en una etapa donde donde se pretende nada más pedir más presupuesto. Bueno, vamos a hacer un registro, pues único. Yo le invito a usted, señorita Hilda, que le pidamos a la rectora de la Universidad Central de Venezuela que hagamos un registro en la UCB para ver quiénes son los jubilados, para ver quiénes son los que cobran en la Universidad Central, para ver quiénes son los becarios, para ver quiénes son los que están financiándose en estudios de posgrado, para ver quiénes son los profesores que se le están financiando investigaciones. ¿Dónde están esas cuentas? Salvador, para eso hay un contralor de la universidad que se encarga de dar el dinero, para ver dónde se invierte el dinero de la Fundación Andrés Bello, que también genera ingresos propios, que no se le rinden cuenta. A ti no te rinden cuenta, Hilde. A Ever Conde, que es el consejero universitario en la Universidad Central de Venezuela, ni a los consejeros universitarios se les rinde cuenta. Yo creo Salvador, está en Contraloría Interna de la universidad, ubicada en el edificio museo, donde puedes ir como un estudiante y pedir Contraloría. Estos son contralores que van a las facultades indistintas sin avisar, para luego decir si hay o no hay dinero. La realidad es que aquí no hay que polarizar ni decir si somos revolucionarios o no somos, porque todos somos ucevistas y queremos una mejor universidad. Universitario, en todo caso. Exacto. Bueno, disculpa. La cuestión es la siguiente, hay que proponer, ¿verdad? Y yo creo que es importante un debate o sentarnos con la ministra Yadira Córdoba y los estudiantes de todos los sectores. Vamos a ver qué está pasando y cuál es el problema de las universidades para poder solucionarlo. Claro. Yo creo que hay que entender que la universidad y el gobierno no pueden trabajar por separado, sino trabajar de la mano. Y de verdad, la Universidad Simón Bolívar yo creo que es el ejemplo perfecto de que eso se ha hecho. Ya en varios años pasados, en varios periodos, hemos trabajado en mesas de trabajo dentro de la misma universidad. Hemos tenido a la directora de la OPSU sentada en nuestra universidad y hemos hecho mesas de trabajo. El viceministro de Políticas Estudiantiles, Jason Guzmán, ha estado trabajando con nosotros. Nos hemos sentado y le hemos propuesto qué es lo que pasa. Y ahí ya hemos demostrado en la Universidad Simón Bolívar que el presupuesto que se nos asigna cada año es insuficiente.
que luego para mantener los servicios básicos, comedores y transporte, se nos tienen que asignar créditos adicionales. Año tras año es otra vez de nuevo créditos adicionales, cuando que ya se sabe de años anteriores que el presupuesto es insuficiente. De modo tal que la idea del proyecto de país que por aquí se está comentando no puede ser un proyecto que dirija solo una parte de la población, hay otra mitad de la población y somos muchos los que en la universidad tenemos un proyecto de país, tenemos que sentarnos a discutirlo juntos. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte le vamos a dar pie a las personas que se comunican con nosotros a través de Twitter y que tienen sus inquietudes. Eso será en la próxima parte. Por lo pronto los invitamos a seguir participando. Estudiantes BB. Básicamente la misma tendencia, infraestructura, es lo que piden los estudiantes, ¿no? Para que exista mejor educación en las universidades del país y que hacia allá debe destinarse una parte del presupuesto. Así como opina la comunidad universitaria, también opinan nuestros televidentes a través del Twitter. Vamos a darle la palabra y a leer lo que nos envía Alejandro Armas. Él nos dice y hace la siguiente reflexión: se debe invertir en el desarrollo del estudiante como persona y evaluar sinceramente la relación que existe entre inversión y los resultados que eso arroja. Gabriela. Absolutamente. Antes decíamos que bueno, el conocimiento que se procesa a través de las universidades tiene que estar estrechamente ligado a las necesidades del país y luego a esa inversión tiene que ver necesariamente con la producción de los profesionales, las profesionales que no somos sino trabajadores de formación cualificada para luego enfrentarnos al mercado laboral, a todo el tema de digamos, la producción propia en el país. También nos escribe el día de hoy Carlos Acosta y hace la siguiente reflexión: revisen el presupuesto designado para información y armas para luego digan si es justo o no el monto que se asignó a las universidades. Se privilegian a nivel del gobierno otros sectores sobre educación. Daniel. Bueno, yo creo que sí, Carlos, en realidad sí hay que revisar el proyecto que tiene el gobierno del proyecto de país, y sí hay que revisarlo. Muchas veces vemos cómo se financian otros proyectos que distan muchísimo de lo que es la educación. Se compran armamentos, se compran en ocasiones aviones Sukhoi, que con eso se ha podido financiar todo lo que es las necesidades que tiene la universidad. Pero tenemos que entender sinceramente que para que nuestro pueblo sea de verdad un pueblo libre necesita universidades libres en las que el presupuesto se invierta en todas las áreas, porque todas las áreas son fundamentales para generar profesionales que estén al servicio de toda la sociedad. Bueno, escribió también Mauricio Alcubilla a través del siguiente tuit: en la UCB, haciendo referencia exactamente a la UCB, el 83 del presupuesto asignado corresponde al pago de sueldo, ya lo habíamos mencionado a lo largo del programa. El otro 17 restante va a investigación, extensión, docencia y mantenimiento. Sí, mira Mauricio, un saludo allá a los estudiantes de agronomía. Sin duda alguna nosotros tenemos que revisar el presupuesto en conjunto y exigir a las autoridades competentes la inversión de tanto para infraestructura, educación, becas, personal, y para que cada uno de nosotros logre un mejor día, ya que nosotros vamos a ser el futuro del país y eso es lo que hay que revisar básicamente. Y precisamente en ese tono va la última intervención, el último tweet que nos llega a través de Twitter. Marcia Mesti nos dice lo siguiente: en la educación está el futuro del país. Todo lo que se invierta en este sector nunca será suficiente ni demasiado. Salvador. Sí, bueno, yo creo que lo principal, asumir este problema, esta problemática, que tiene distintas variables, tiene distintas visiones, es resaltar que no es posible que solamente, compañeros, yo los invito de nuevo, la universidad no solamente está en una crisis de presupuesto, está en una crisis de pensamiento, en una crisis de generar conocimiento para el país, en una crisis de debate, en una crisis que verdaderamente sea esa universidad libre que él dice, pero una universidad que genere pensamiento. El problema, Hilda, de generar más presupuesto, el problema de pedir más presupuesto al gobierno, el problema no son los Sukhoi, nosotros necesitamos comprar Sukhoi, porque nosotros necesitamos defender la faja petrolífera de los Orinoco, necesitamos defender nuestra soberanía. Ese no es el problema es una crisis de pensamiento, donde las autoridades universitarias nos quieren enmarcar a nosotros para que defendamos esa crisis de pensamiento de letardo, que es una crisis que no se mueve, que son rectores que tú no lo ves en la universidad, que son personas como tú, Hilda, que eres parte de la FCU y no comes en el comedor, pasas una parte de esa crisis del pensamiento que no responde a la universidad como tal. Yo creo que lo fundamental es que la universidad necesita presupuesto, pero para generar pensamiento hacia el país. Que definitivamente es el objetivo. Generar pensamiento, generar acción al colectivo, a la comunidad, y nosotros, eso lo dicen ustedes como estudiantes, nosotros como ciudadanos, pues esperamos que se garantice la universalidad del pensamiento dentro de nuestras casas de estudio y que se genere ideas para el proyecto del país.
Quiero agradecerle antes de finalizar a nuestro compañero Randolfo Blanco y Fernando Girón, quienes se encargaron de hacer las encuestas que ustedes vieron el día de hoy en las universidades del país. A ustedes, por supuesto, también haber participado a través de Twitter, @sestudiantesbb. Por nuestra parte, no nos queda más que despedirnos. Los esperamos el próximo domingo.